¿Sabes qué pasa cuando una institución internacional te da la razón en público? Que se acaba el relato interno y empieza el escándalo real. Lo de Gil Manzano ya no es un debate culé, ya no es llorera, ya no es victimismo. La FIFA lo ha expulsado de los árbitros de élite y lo ha dejado fuera de toda competición internacional. Y eso confirma lo que llevamos años señalando desde el barcelonismo veterano. No eran errores, eran patrones. La pregunta ya no es si perjudicaba al Barça. La pregunta ahora es ¿por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué nadie en España actuó antes? ¿Por qué un árbitro que acumulaba estadísticas absolutamente indecentes seguía pitando partidos decisivos? ¿Cómo es posible que un árbitro con ese historial haya condicionado títulos, clasificaciones y temporadas enteras? ¿Quién permitió que esto se normalizara? ¿Y por qué justo cuando el Real Madrid vive su peor mes en años explota todo? La decisión de la FIFA es el primer reconocimiento institucional de que el barcelonismo no estaba exagerando. Y ojo, porque el movimiento de Laporta no se queda aquí. Denuncia, exigencia de explicaciones públicas, vías deportivas, jurídicas y económicas, golpe al CTA, golpe a la Liga y un mensaje claro para quien lo quiera entender. Si hay que llevar esto hasta el final, se llevará. Quédate hasta el final del vídeo porque vamos a desgranar datos, precedentes, consecuencias, silencios y una estadística desgarradora que compara a Gil Manzano cuando arbitra al Barcelona a diferencia de cuando arbitra al Madrid. Y esta vez hay nombres propios, fechas y responsables. Y si quieres verme reaccionar en caliente y sin filtros, sígueme en Twitter, te dejo el enlace en la descripción. Si eres culé veterano, hoy se disfruta. Suscríbete y vamos con lo serio. La FIFA ha descartado a Gil Manzano para el Mundial 2026. Lo ha sacado del circuito internacional. Fuera. Completamente fuera. Y no es una sanción temporal, no. Es una pausa. Es expulsión de la élite arbitral. Y el motivo oficial que se filtra es brutal. Acumulación de errores determinantes en competiciones de élite. Errores determinantes. No errores normales. No equivocaciones puntuales. Errores que determinan resultados. Que condicionan competiciones. Que alteran clasificaciones. Eso es lo que dice la FIFA. Eso es lo que reconoce una institución internacional. Y eso es lo que el CTA español lleva años negando. Porque Gil Manzano llevaba 2 temporadas bajo observación interna de la FIFA, 2 temporadas. Y durante esas 2 temporadas seguía arbitrando partidos decisivos en España, seguía pitando clásicos, seguía pitando partidos del Barça, seguía tomando decisiones que condicionaban títulos. Y lo más fuerte de todo esto es que España no lo retira. Lo retira la FIFA, el CTA español no hace nada, la Liga no dice nada, la Federación no actúa, pero la FIFA sí, una institución internacional, tiene que venir a hacer el trabajo que aquí nadie quiso hacer. Y eso lo dice todo, eso confirma todo, porque si el CTA lo sabía, si llevaba 2 temporadas bajo observación, ¿por qué seguía arbitrando? ¿Quién lo protegía? ¿Quién firmaba sus designaciones? ¿Quién permitía que siguiera condicionando partidos? Y ahora viene lo mejor, el CTA y la Liga no hacen comunicado explicativo, nada, silencio absoluto, como si no hubiera pasado nada, como si la FIFA no acabara de confirmar que un árbitro español estaba bajo observación por errores determinantes y nadie aquí hizo nada para pararlo. Laporta no se queda callado, exige explicaciones públicas, exige que el CTA explique por qué Gil Manzano siguió arbitrando si la FIFA ya lo tenía en el foco, exige que se identifiquen responsables dentro del CTA, exige que se revisen todos los errores de procedimiento y abre vías deportivas, jurídicas y económicas, porque esto no es solo reputacional, esto es perjuicio competitivo, estos son títulos condicionados, estos son clasificaciones alteradas, estos son millones de euros en juego y el Barça lo va a reclamar todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque se filtra que hay informes internacionales sobre patrones decisivos, patrones, no errores aislados, patrones, sistemática repetición, y esos informes existen desde hace 2 años y nadie en España hizo nada. ¿Qué sabe la FIFA que aquí nadie quiso contar? ¿Qué datos maneja la FIFA que el CTA tiene guardados? ¿Qué informes internos existen que nunca se han hecho públicos? Porque si la FIFA tiene informes sobre patrones decisivos, esos informes tienen nombres, fechas, partidos, decisiones concretas. Y el CTA estaba en silencio desde el escándalo de Anoeta, desde que se filtró el documento del SOAT, desde que el Barça denunció la manipulación del VAR, desde que todo explotó, el CTA callado, la Liga callada, y ahora la FIFA confirma que tenían razón. Y la pregunta que nadie quiere hacerse, pero que está ahí, es ¿por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento? ¿Por qué justo cuando el Real Madrid vive el peor mes de su historia reciente? Porque el Madrid acaba de perder la Supercopa, ha caído en Copa contra un Segunda, ha vivido una pañolada histórica en el Bernabéu,
tiene crisis de vestuario, tiene crisis de resultados, tiene crisis de relato. Y justo cuando el Madrid está más hundido, cuando el relato blanco no puede tapar más, salen los datos, salen las decisiones, salen las confirmaciones internacionales, y eso no es casualidad, eso es patrón, porque cuando el Madrid está bien, cuando el relato blanco funciona, todo se tapa, todo se minimiza, todo se normaliza, pero cuando el Madrid está mal, cuando no hay épica que vender, cuando la crisis es evidente, ahí sí salen las cosas, ahí sí se confirman los patrones. Y ahora viene lo que muchos estabais esperando, lo que muchos sabíais, pero nadie quería reconocer: las estadísticas de Gil Manzano, los números que no mienten, los datos que confirman lo que el barcelonismo lleva años denunciando. 82% de victorias del Real Madrid con Gil Manzano, 82 de cada 10 partidos que arbitra Gil Manzano al Madrid, el Madrid gana 8 de 10. ¿Eso es normal? ¿Eso es casualidad? ¿Eso es estadísticamente posible sin que haya un sesgo? 58% de victorias del Barcelona, 58. El Madrid gana el 82% de sus partidos con Gil Manzano, el Barça gana el 58. Y esa diferencia, esa brecha de 24 puntos porcentuales, no se explica deportivamente, no se explica por nivel de equipos, no se explica por nada que no sea sesgo arbitral. Y luego están los penaltis. 160% más de penaltis para el Real Madrid que para el Barcelona en partidos arbitrados por Gil Manzano, 160% más. Eso no es criterio, eso no es interpretación, eso es patrón. Y las tarjetas, más tarjetas al Barça, pese a arbitrar más partidos al Madrid, pese a que el Madrid tiene más faltas en sus partidos, pese a que estadísticamente debería ser al revés, más tarjetas al Barça, siempre. Y luego están las expulsiones. La lista de expulsados del Barça con Gil Manzano es interminable. Szczęsny, Flick, Lewandowski, Piqué, Messi, Neymar, Suárez, Sergi Roberto, Lenglet 2 veces, Dani Alves 2 veces, todos expulsados, todos en partidos decisivos, todos con Gil Manzano. ¿Eso es normal? ¿Eso es casualidad? ¿O eso es exactamente lo que la FIFA llama patrón decisivo? Porque cuando ves estos números juntos, cuando ves estas estadísticas en conjunto, ya no puedes hablar de error, ya no puedes hablar de criterio, ya no puedes hablar de casualidad. Esto es sistemática, esto es repetición, esto es patrón demostrable, y la FIFA lo confirma. Una institución internacional mira estos números, mira estos patrones, mira estos informes y dice: este árbitro no sirve para la élite, este árbitro queda fuera, este árbitro no puede arbitrar competiciones internacionales. Y si un árbitro no sirve para arbitrar en la Champions, la pregunta es obvia: ¿cómo va a servir para arbitrar la clasificación que te mete en Champions? Si no sirve para la élite internacional, ¿cómo va a decidir títulos internos? ¿Cómo va a condicionar ligas enteras? Y aquí es donde entra la lectura que muchos no quieren hacer, pero que hay que hacer. Porque esto no pasa solo con Gil Manzano, esto pasa con un sistema que lo protegió, con un CTA que lo designó, con una liga que lo permitió, con una prensa que lo tapó, porque Gil Manzano no arbitraba solo. Gil Manzano arbitraba porque alguien lo designaba, porque alguien firmaba que Gil Manzano pitara clásicos, que pitara partidos decisivos, que pitara títulos, y ese alguien está dentro del CTA, y ese alguien tiene nombre, y ese alguien tiene responsabilidad. Y cuando esto llega al vestuario del Barça, cambia todo, porque el vestuario lleva años diciendo lo mismo, lleva años señalando los mismos patrones, lleva años viendo las mismas decisiones, y ahora la FIFA les da la razón, públicamente, internacionalmente. Y eso no es venganza, eso es justicia, eso es reconocimiento, eso es validación de algo que el barcelonismo lleva años denunciando y que siempre se tildaba de victimismo, porque cuando Frenkie de Jong decía el año pasado pasó igual aquí, no estaba exagerando. Cuando Flick decía todo está muy corrompido, no estaba inventando. Cuando el vestuario entero señalaba patrones, no estaban llorando, estaban describiendo la realidad, y ahora la FIFA lo confirma. Y la pregunta que queda abierta es: ¿qué va a pasar ahora con todos esos partidos que Gil Manzano condicionó? ¿Qué va a pasar con todas esas decisiones determinantes? ¿Qué va a pasar con todos esos títulos alterados? Porque si la FIFA reconoce que había patrones decisivos, eso significa que esos partidos estaban condicionados, que esas decisiones no fueron imparciales, que esos resultados no fueron justos. Y si esos resultados no fueron justos, ¿qué credibilidad tiene la competición? Y aquí es donde Laporta abre todas las vías: deportivas, jurídicas, económicas, porque esto no se queda en un reconocimiento moral, esto va a tener consecuencias reales, consecuencias económicas, consecuencias competitivas, consecuencias institucionales. Y si esto llega a despachos en verano, si esto llega a tribunales,
Si esto llega a instancias internacionales, el CTA tiene un problema muy gordo, la Liga tiene un problema muy gordo y el fútbol español tiene un problema muy gordo. Porque la pregunta que va a hacer todo el mundo es ¿por qué FIFA sí y CTA no? ¿Qué vio la FIFA que el CTA no quiso ver? ¿O qué vio el CTA y decidió no actuar? Porque una de dos, o el CTA no vio los patrones, lo cual sería incompetencia absoluta, o el CTA sí vio los patrones y decidió no hacer nada, lo cual sería complicidad. Y ninguna de las dos opciones es buena, ninguna de las dos opciones salva al CTA. ¿Y la prensa qué hace? Silencio. Otra vez, siempre, en la tele silencio absoluto. Curioso, ¿no? Porque cuando el Barça denuncia, cuando el Barça señala, cuando el Barça exige explicaciones, la prensa habla de victimismo, habla de llorera, habla de excusas. Pero cuando la FIFA confirma exactamente lo que el Barça llevaba años diciendo, cuando una institución internacional reconoce patrones decisivos, cuando se confirma que había sesgo arbitral demostrable, silencio. No hay tertulias, no hay análisis. No hay debates, y eso también es patrón, eso también es sistemática, porque cuando el error favorece al relato blanco, el error se tapa, se minimiza, se normaliza, pero cuando el error perjudica al relato blanco, ahí sí se habla, ahí sí se analiza, ahí sí se debate. Y lo más irónico de todo esto es que el Madrid está viviendo su peor mes en años. Fuera de Supercopa, fuera de Copa, pañolada en el Bernabéu, crisis de vestuario, Mbappé señalado, Vinicius hundido, resultados malos, sensaciones peores, y justo cuando el Madrid no tiene relato que vender, justo cuando la épica se cae, justo cuando la crisis es evidente, salen todas estas confirmaciones, sale la FIFA, salen los informes, salen los patrones, salen los datos, y eso no es casualidad, eso es consecuencia, porque cuando el Madrid está bien, todo se tapa, todo se protege, todo se normaliza, pero cuando el Madrid está mal, cuando no hay épica blanca que defender, ahí sí caen las protecciones, ahí sí salen las verdades. Y si esto lo hace el Barça, si el Barça tiene un árbitro expulsado por la FIFA por patrones decisivos, llevan 3 días hablando de crisis institucional, de falta de credibilidad, de liga corrompida, de dimisiones necesarias, pero como es el Madrid el beneficiado indirectamente, como es el Madrid el que sale favorecido de estos patrones, entonces se tapa, se minimiza, se ignora y la doble vara mediática que llevamos décadas sufriendo vuelve a aparecer. Como siempre, como cada año, como cada temporada, porque si el error lo firma un culé es drama nacional, si lo firma un blanco se convierte en detalle sin importancia. Y luego nos preguntan por qué desconfiamos de cómo se cuenta el fútbol en este país. Y lo que más sorprende no es la decisión de la FIFA, es que en España nadie haya tenido las narices de hacer esto antes. Llevábamos años viendo patrones, años viendo decisiones que condicionaban ligas enteras, años viendo estadísticas que no se explicaban de ninguna manera deportiva y años viendo cómo siempre caían del mismo lado. Y claro, cuando esto lo cuenta el barcelonismo se tilda de victimismo, pero cuando lo confirma una institución internacional ya no hay relato posible, ya no hay excusa, ya no hay forma de taparlo y lo más grave viene ahora, porque si un árbitro no sirve para arbitrar en la Champions, ¿cómo va a servir para arbitrar la clasificación que te mete en Champions? Si no sirve para la élite, ¿cómo va a decidir títulos internos? ¿Y por qué se protege un perfil arbitral que lleva años en el foco? Y si alguien cree que esto se acaba aquí, se equivoca. Laporta va a por explicaciones públicas, va a por identificación de responsables, va a por compensación por perjuicio deportivo y reputacional. Y cuidado, porque si no se corrige esto, el Barça tiene opciones sobre la mesa que antes eran impensables, porque esto no es solo una cuestión deportiva, esto es económico, estos son millones de euros, estos son clasificaciones europeas, estos son derechos de televisión, esto es imagen de marca, esto es credibilidad institucional y el Barça puede reclamar todo eso, puede ir por la vía deportiva, puede pedir revisión de partidos condicionados, puede pedir compensación en clasificación, puede pedir que se repitan competiciones donde Gil Manzano tuvo impacto determinante. Puede ir por la vía jurídica, denuncia al CTA, denuncia a la Liga, denuncia a la Federación, llevar el caso al TAD, llevar el caso a tribunales ordinarios, llevar el caso a instancias internacionales, puede ir por la vía económica, reclamación por perjuicio competitivo, reclamación por daño reputacional, reclamación por pérdida de ingresos derivada de clasificaciones alteradas por decisiones arbitrales sesgadas. Y todas esas vías están abiertas.
todas, y el Barça va a explorarlas todas, porque esto no se queda en un comunicado, esto no se queda en una queja, esto va a tener consecuencias reales y el CTA tiene que responder. Tiene que explicar por qué Gil Manzano siguió arbitrando si estaba bajo observación de la FIFA, tiene que explicar quién firmaba sus designaciones, tiene que explicar por qué se ignoraron los informes internacionales, tiene que identificar responsables internos, y si el CTA no responde, si el CTA se calla, si el CTA intenta tapar esto como tapa todo, Laporta va a más arriba, a la Federación, a la Liga, a la UEFA, a la FIFA, a donde haga falta, porque la credibilidad de la Liga está en juego, la imagen internacional del fútbol español está en juego, los derechos de televisión están en juego, los patrocinios están en juego, todo está en juego, y si se confirma institucionalmente que había patrones arbitrales que beneficiaban sistemáticamente a un club sobre otro, que había árbitros bajo observación internacional que seguían condicionando títulos, que había un sistema que protegía esos patrones, ¿quién va a querer invertir en esa liga? ¿Quién va a querer comprar derechos de una competición que no es creíble? Y el Madrid lo sabe. Por eso el silencio, por eso no hay comunicados, por eso no hay reacciones, porque el Madrid sabe que cualquier cosa que diga va a abrir más puertas, va a generar más preguntas, va a confirmar más patrones. Y la prensa blanca también lo sabe, por eso el silencio en los platós, por eso no hay tertulias, por eso no hay análisis, porque analizar esto es confirmar lo que el barcelonismo lleva años diciendo y eso no se puede permitir. Pero el silencio ya no sirve, porque la FIFA ya habló, los informes internacionales ya existen, los patrones ya están confirmados, los datos ya están ahí y ningún silencio mediático va a tapar eso. Y lo que viene ahora es lo gordo de verdad, porque Laporta no va a parar. El vestuario del Barça no va a parar. El barcelonismo no va a parar. Esto es solo el principio. Identificación de responsables dentro del CTA. Nombres, apellidos, cargos. ¿Quién designaba a Gil Manzano? ¿Quién firmaba que pitara partidos decisivos? ¿Quién ignoró los informes de la FIFA? ¿Quién protegió el patrón? Revisión de todos los partidos condicionados. Fecha por fecha, decisión por decisión. Impacto competitivo partido por partido y reclamación económica por cada punto perdido, por cada clasificación alterada, por cada título condicionado y exigencia de cambios estructurales, protocolo de transparencia arbitral obligatoria, publicación de todos los informes del CTA, acceso público a las designaciones arbitrales y sus criterios, supervisión internacional de árbitros españoles, auditoría externa del sistema arbitral, porque si no hay transparencia, no hay credibilidad. Y si no hay credibilidad, no hay competición. Y si no hay competición justa, el Barça tiene que plantearse si quiere seguir compitiendo en una liga que está diseñada para favorecer a uno sobre otro. Y esa es la opción nuclear que está sobre la mesa, que antes era impensable, pero que ahora con el reconocimiento internacional de patrones arbitrales se convierte en posible. El Barça puede plantearse otras opciones competitivas, otras ligas, otros marcos, otros sistemas donde haya justicia deportiva real. Y eso no es amenaza vacía, eso es realidad económica, porque sin el Barça la Liga pierde la mitad de su valor. Sin el Clásico los derechos de televisión se desploman, sin el Barça compitiendo los patrocinadores se van, la audiencia internacional desaparece, la credibilidad se evapora y la Liga lo sabe, el CTA lo sabe, la Federación lo sabe, por eso el silencio es ensordecedor, por eso no hay respuestas, por eso no hay explicaciones, porque cualquier respuesta confirma el patrón y confirmar el patrón es confirmar la corrupción. Y en Barcelona lo sabemos, lo hemos vivido, lo hemos sufrido, décadas viendo los mismos patrones, décadas denunciando las mismas injusticias, décadas escuchando que éramos victimistas, que llorábamos, que exagerábamos, y ahora la FIFA nos da la razón. Públicamente, internacionalmente. Y eso no es venganza, eso es justicia, eso es reconocimiento de algo que el barcelonismo veterano lleva en el ADN. La certeza de que esto nunca fue casualidad, que siempre fue sistemática, que siempre fue patrón. Y hoy se disfruta, hoy se reivindica, hoy se confirma, porque cuando una institución internacional te da la razón después de años de negación interna, no es solo una victoria deportiva, es una victoria moral, es una victoria histórica. Y la pregunta final es esta: ¿hasta dónde va a llegar Laporta con esto? ¿Va a conformarse con la expulsión de Gil Manzano o va a ir a por los responsables internos que lo protegieron? ¿Va a exigir compensación económica o solo moral? ¿Va a cambiar el sistema o solo va a castigar a un árbitro? Porque si esto se queda en Gil Manzano, el sistema sigue corrupto. Si esto no llega a responsables del CTA, la estructura sigue protegiendo patrones. Si esto no genera cambios reales, todo sigue igual y dentro de 2 años estamos con otro Gil Manzano. Y la otra pregunta, la más dura:
¿Puede el Barça seguir compitiendo en una liga donde estos patrones han sido confirmados internacionalmente pero no se corrigen internamente? ¿Tiene sentido seguir jugando donde sabes que el sistema no es justo? Deja en los comentarios. ¿Crees que Laporta debe ir hasta el final y exigir compensación económica? ¿Debe el Barça plantearse otras opciones competitivas si el CTA no responde? ¿Hasta dónde debe llegar para que esto no vuelva a pasar nunca más? Porque esto ya no va de fútbol, esto va de dignidad, de respeto, de justicia. Y el Barça, más que un club, tiene la responsabilidad de defender esos valores, aunque eso signifique romper estructuras, aunque eso signifique tomar decisiones históricas, aunque eso signifique cambiar el fútbol español para siempre.